tenemos el enlace ya en la línea telefónica a Beatriz Pajet, periodista, directora de la revista Siempre. Beatriz, es un gusto poder platicar contigo. Buenos días. Igualmente, Rodolfo, muy buenos días a ti y al auditorio de Aguascalientes. Muchas gracias, Beatriz Pajés, directora de la revista Siempre, además de que nos diste un gran apoyo, Beatriz, hace algunos años cuando fuimos corridos de una estación de radio por decir la verdad, por criticar a los gobiernos. Beatriz, tu punto de vista, hay varios temas con relación a lo que está sucediendo en México. El tema de la Guardia Nacional, que es muy polémico porque la gente no quiere que los militares se vayan a vigilar, a patrullar las calles. ¿Cuál es tu punto de vista con relación a este tema? Mira, efectivamente, Rodolfo, es un tema muy polémico, muy polarizado, y la razón es que está muy ideologizado. Es decir, se ha privilegiado en muchos momentos la ideología y la partidización en lugar de una reflexión objetiva y realista. Entiendo la preocupación de los distintos organismos ciudadanos, de las distintas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, que tienen preocupación en una reforma constitucional que otorga facultades al ejército mexicano para ser el que opere la Guardia Nacional, y se ha dicho que esto significa la militarización del país, Así que es. pondría en riesgo las garantías individuales. A mí me parece, Rodolfo, que creo que tenemos que analizar esto de manera muy fría. Primero, a mí me parece cierto lo que ha venido diciendo el presidente de la República, de que no tenemos de otra, y esa es una realidad. Cierto, lo ideal hubiera sido que desde hace muchos años los gobiernos de México hubieran construido una policía federal totalmente capacitada, profesionalizada, pero no es el caso. Los gobiernos de México han fracasado en ese intento. Por el otro lado, es una realidad que el crimen organizado en el país pues ha ha escalado en su potencial, ha escalado en su peligrosidad, y que por el otro lado, sin duda, la violencia y la criminalidad ha sido y es uno de los grandes problemas en México. Otro punto es que, bueno, en medio de este mundo, de este escenario, pues lo único que tienes en este momento a la mano para poder contener de alguna manera y enfrentar a la criminalidad es el ejército. Esa es la realidad. Y a mí me parece, por el otro lado, Rodolfo, que el ejército mexicano no lo podemos calificar medir con la misma vara con la que se puede medir a un ejército de otros países tipo Chile, tipo Argentina, que son ejércitos con vocación golpista. El ejército mexicano me parece una de las mejores instituciones que tenemos en este momento. Yo le concedería la oportunidad de poder probar en esta Guardia Nacional, que por supuesto no es la respuesta total a la inseguridad que vive México, porque debe de ser un problema atacado de manera integralmente, pero me parece que la Guardia Nacional no va a significar lo que dicen otros, la militarización, porque al final de cuentas el ejército ya está en todas partes frente a la inoperancia de la autoridad civil. ¿Quién reparte los libros de texto en las serranías, en las comunidades más apartadas? Es el ejército. ¿Quién reparte medicamentos? Es el ejército. ¿Quién atiende los desastres naturales? Es el ejército. Podríamos decir, si nos atenemos a esa llamada militarización, bueno, pues podemos decir que el ejército mexicano está presente desde hace mucho tiempo en todas las partes del país. Es correcto, Beatriz Pajet, lo que comentas, directora de la revista Siempre. El ejército ha estado permanentemente en las diferentes tareas que le han sido asignadas. El tema es, Beatriz, como lo decías tú, se está llevando a un nivel, a un terreno que no corresponde pues a la operación práctica del ejército, sino a que
se va a militarizar el país. A ver, aquí hay una cuestión, Beatriz. El titular de la próxima Secretaría, Alfonso Durazo, es un civil que va a tener a su vez una estructura que van a ser unas regiones. En principio se va a construir la mitad de las regiones totales que van a vigilar y a controlar la seguridad, pero van a estar comandadas por militares. Entonces ya comenzamos con una situación en la que los militares, es sabido, no reconocen al mando civil. Entonces va a haber un primer choque. Esto me parece que sería un primer riesgo para la conformación de la Guardia Nacional. ¿No lo crees así? Mira, en sentido teórico, de acuerdo a lo que nos han dicho las autoridades, lo que nos ha dicho Alfonso Durazo, lo que ha dicho el mismo presidente de la República y lo que ha dicho el mismo secretario de la Defensa Nacional, es que tanto Policía Federal como los civiles, los jóvenes civiles que van a ser incorporados, van a ser adiestrados y van a ser capacitados por el Ejército, por la Secretaría de la Defensa, de tal manera que todos tendrían que ser, van a recibir una capacitación y un adiestramiento uniforme. Desde este punto de vista no tendría por qué haber un choque. Por el otro lado, entiendo también que van a ser incorporadas tanto las policías estatales como las municipales, de tal manera que todos tendrían que operar bajo un mismo lineamiento, bajo una misma disciplina, precisamente para evitar lo que tú comentas. Entonces, bueno, aquí de lo que se trataría es de hacer bien las cosas. Si por el otro lado cada quien va a jalar por el suyo, si las policías estatales van a ser ignoradas o van a ser marginadas, bueno, pues entonces sí se provocaría esto que tú mencionas, pero entiendo que hasta lo que nos han dicho en este momento es que todos recibirían, no solamente estarían bajo un solo mando, sino que serían capacitados, adiestrados y disciplinados bajo el mismo lineamiento. Entonces, creo que esto tendría, en teoría, que ser garantía para que no ocurriera un problema de esa naturaleza. Bien, ¿le otorgas el beneficio de la de duda? la duda. De la duda. Mira, le otorgo el beneficio de la duda y te voy a decir por qué, Rodolfo, porque conozco bastante bien al ejército mexicano, independientemente de que finalmente son seres humanos, algunos elementos hayan incurrido en violación de la ley, hayan incurrido en violación de derechos humanos, pero me parece que el juicio parte de que tenemos en el ejército mexicano e incluso en la Fuerza Armada, en la Marina, a dos grandes instituciones, que además yo te voy a decir una cosa, y eso no lo digo yo, diferentes estadísticas, mediciones, sondeos, así lo marcan. La institución que goza de más credibilidad y respeto por parte de la ciudadanía es el ejército, no así la policía. La policía está, como tú sabes, muy descalificada precisamente por esa indisciplina, por esa arbitrariedad, por esa formar parte también, estar involucrada en una serie de delitos. Entonces aquí también habríamos que preguntarnos, ¿no? Salir de la satanización y decir, bueno, ¿por qué ser civil garantiza ser mejor que ser militar? Finalmente los policías, la Policía Federal, también ha estado acusada de violentar derechos. Y yo creo que más acusada todavía que el ejército. Exacto, entonces eso tampoco te garantiza. Pero mira, yo como bien dices, le doy el beneficio de la duda a esta Guardia Nacional. Pues eso es importante decirlo, que se está pensando en en la creación de un cuerpo de vigilancia, de procuración del bienestar a través de las policías, con un ejército que bien lo dices, Beatriz Pajés, siempre ha estado presente y que siempre han existido situaciones anómalas, como lo existe lo mismo en el sacerdocio, que en la educación, que en el ejército. Eso es innegable.
Beatriz Pajes, quiero agradecerte tu amabilidad y que nos hayas tomado la llamada. Yo quiero hacerte una invitación y comprometerte públicamente, Beatriz, para que podamos seguir en contacto contigo. Tú eres una persona con un gran conocimiento de lo que acontece en México. Tú logras percibir perfectamente desde el centro del poder allá en el Distrito Federal, mejor lo que luego está aconteciendo en todo el país, porque desde provincia tenemos algunas visiones nada más, pero no tenemos todo lo que está sucediendo. ¿Estarías dispuesta a que pudiéramos estar próximamente platicando contigo? Con mucho gusto, Rodolfo. Yo estoy a tus órdenes y a las órdenes de tu auditorio, con mucho gusto. Porque me gustaría, Beatriz, me gustaría que luego platicáramos sobre el tema de una columna que escribiste sobre el tema del huachicol, que dices ideología canalla. Me parece muy fuerte la calificación. Correcto. Cuando tú quieras, Rodolfo, retomamos los temas y analizamos los temas nacionales que tú consideres interesantes. Muchas gracias, Beatriz Pajes. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo.